Buenas tardes. Les voy a hablar sobre la síntesis y retrosíntesis de la metabutoxicaína y ortocaína. Quien les habla es la alumna Womanchey Santos Elizabeth. El curso es de síntesis orgánica a cargo de la profesora Castañeda Pérez Luz. Mis objetivos serán conocer conceptos previos sobre síntesis orgánica, comprender la síntesis de la metabutoxicaína, comprender la retrosíntesis de la metabutoxicaína, comprender la síntesis de la ortocaína y finalmente comprender la retrosíntesis de la ortocaína. Comenzaré con conceptos previos, diciendo que es una síntesis orgánica. Es la construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas. A menudo las moléculas orgánicas pueden tener un mayor grado de complejidad comparadas con los compuestos puramente inorgánicos. De esta manera, la síntesis de compuestos orgánicos se ha convertido en uno de los ámbitos más importantes de la química orgánica. Aquí observamos una molécula orgánica y en la segunda imagen observamos una síntesis orgánica realizada en un laboratorio en vivo. Tenemos dos tipos de síntesis. Síntesis total, la cual parte de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas simples, comercialmente asequibles, habitualmente derivadas del petróleo, ¿no? Lo que queremos en realidad es unas moléculas un poquito más simples que sean accesibles a nosotros, ¿no? Entonces tenemos como segunda opción la síntesis parcial o semisíntesis, la cual parte de un producto natural que no ha sido previamente sintetizado, sino extraído y purificado de organismos por métodos de separación de mezclas. Es fácilmente accesible. Esta síntesis se usa como una alternativa mejor a una síntesis total. Nos preguntamos qué es una retrosíntesis. Es una técnica que nos permite retroceder paso a paso desde una molécula objetivo hasta un conjunto de sustancias simples, fácilmente disponibles. Empezaremos con mi molécula ortocaína, la cual es un anestésico local desarrollado en la década de 1890. Se encontró que era de uso limitado debido a su baja solubilidad en agua, pero se ha utilizado en forma de polvo para poder esparcir sobre heridas dolorosas. También se usó bastante en el campo de la odontología. Aquí vemos la molécula de ortocaína, no sé si se puede apreciar el puntero del mouse. Estas moléculas han sido dibujadas gracias al programa que se llama Chendrao. Tengo mi retrosíntesis de ortocaína, la cual se realiza un corte de esta parte de acá, que está de rojo. Comenzaré explicando este tipo de retrosíntesis. Iniciamos con la desconexión del enlace acilo-oxígeno de la función éster para poder formar el grupo carboxilo a partir de la oxidación del grupo metileno. Tenemos que desactivar el grupo amino, el cual tiene como precursor al grupo nitro y el hidroxilo, y protegerlo como un éster bencílico. Es imposible pensar en oxidar el grupo metilo del benceno, estando presentes los grupos amino e oxidrilo, que son mucho más reactivos y forman quinonas. Explicaré sobre la síntesis de la ortocaína. Empezaremos con un fenol, donde el grupo nitro entrará en posición orto. Ahí tenemos ácido sulfúrico, el cual nos va a ayudar a recuperar el doble enlace en el proceso de mecanismo de reacción, ¿no? Y para formar el carboxilo, el oxidrilo ataca el carbono del metilo, ocurriendo una oxidación. Una vez que se alquila, se va a producir la oxidación. Esto ocurre de manera que el metilo se oxida a alcohol. Y lo que ocurre en realidad en este proceso sería que el alcohol eh, pasa al aldehído y el aldehído pasa a carboxílico, ¿no? Finalmente, usamos el cloruro de tionilo, el cual va a hacer una acilación. El cloruro de tionilo se usa como un ácido Lewis, entrando un cloro. Y tenemos un carbonilo cloro, que sería un haluro de carboxilo, ¿no? Y se hace reaccionar un carbinol con piridina, dándome mi molécula de ortocaína, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Mi molécula de ortocaína. Bien, ahora hablaremos sobre la metabutoxicaína. La metabutoxicaína es un fármaco que bloquea la conducción nerviosa, previniendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. Por esta característica se le confiere la capacidad de actuar como un anestésico local, derivado de ésteres como el ácido M-aminobenzoico. Es utilizado en la odontología, comercializada bajo el nombre de primocaína. Aquí observamos la molécula de metabutoxicaína.
Aquí tenemos mi retrosíntesis de la metabutoxicaína. Partimos de la molécula de metabutoxicaína realizando un corte en la parte de aquí. Entonces, lo que ocurre en esta retrosíntesis, la voy a explicar, es que ocurre la desconexión. Acilo-oxígeno, un aminoalcohol desconectable a la amina secundaria y al epóxido. El otro precursor invita a preparar a su grupo carboxilo por la hidrólisis de un grupo nitrilo, el cual será colocado en el anillo del bencénico por la reacción de Sand-Meyer. Recordemos la reacción de Sand-Meyer. La reducción selectiva de los grupos nitro se efectúa con polisulfuro de amonio o también por sulfuro de sodio, ¿no? Tenemos acá en varias que nos muestra que IGF y RGF, por ejemplo, ¿no? RGF es la remoción del grupo funcional. Aquí observamos varias retrosíntesis que se ha realizado con RGF, es donde se remueve el grupo funcional. Tenemos IGF, donde es la interconversión del grupo funcional. Y en algunos casos se ha realizado ambos, ¿no? Una interconversión del grupo funcional y una remoción del grupo funcional. Y tenemos también el AGF, que es la adición del grupo funcional. Finalmente, me da mis dos moléculas que serían asequibles para poder realizar una posible síntesis después, ¿no? Bien, ahora explicaré sobre la síntesis de la metabutoxicaína. Iniciaremos con un fenol, el cual va a formar un éster en medio básico. Luego ocurre una reacción de sulfonatación en posición meta. No sé si pueden observar mi puntero de mouse. Luego ocurre nuevamente una nitración con exceso de ácido nítrico. Sabemos que el grupo nitro es un desactivador. El sulfonato lo va a inhibir y la hidrogenación del grupo nitro desactivándolo, ¿no? Vemos acá en la parte izquierda la presencia de calor y en medio acuoso, ¿no? Sabemos que el medio en que se encuentra es un medio acuoso y también ocurre calor en la parte de acá, ¿no? El grupo nitro de la sal está cargado positivamente y se forma por hidrogenación, formando nitrógeno positivo y cloro negativo, como vemos en la parte de aquí, ¿no? El cual será el precursor. Esto ocurre en medio ácido, no olvidarse. Luego tenemos al cianuro de cobre, el cual es un donador de carbono. Esto ocurre en medio ácido y se usa como catalizador al hierro, por eso tenemos aquí el hierro. El ácido clorhídrico en exceso llena la solución de hidroxilos. Los electrones del grupo amino van a atacar al oxígeno y luego va a atacar al epóxido. Esto ocurre en un medio ácido. Finalmente, ocurre un mecanismo de esterificación de Fischer en medio ácido. El oxígeno del alcohol ataca al carbono del ácido carboxílico y se forma un enlace temporal, ocurriendo previamente un reordenamiento por ser débil, formando agua y liberando éster, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es mi molécula de metabutoxicaína, que es lo que realmente queremos previo a la síntesis, ¿no? Ahora tengo una segunda propuesta de una retrosíntesis de metabutoxicaína. La voy a explicar. Hasta una cierta parte es parecida a la anterior, pero en la parte final observamos la gran diferencia. Vamos a realizar dos cortes aquí y realizamos este corte para obtener un ácido carboxílico y un alcohol, porque son los grupos funcionales más conocidos, ¿no? Que se encuentra en la posición éster, ya que es, como hemos mencionado, una reacción ya conocida, que ocurre entre un alcohol con un haluro, ¿no? Luego realizamos otro corte y se tiene un epóxido en la cual, mediante una reducción de amina, como observamos acá realizamos otro pequeño corte y en este corte se forma lo que es un epóxido, ¿no? Ocurriendo una reducción de amina. Luego se hace un cambio de grupo funcional para poder dividirlo.
en dos partes y se tiene un ácido carboxílico y una etilamina, dando como propuesta de retrosíntesis. En este proceso la síntesis será mediante las moléculas con un buen grupo saliente en el caso donde se menciona R, ¿no? Estas serían mis referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.